¿Qué tal, profes? Bienvenidos al módulo 4. Aquí comienza la parte gruesa de este curso en donde te demostraré paso a paso cómo es que podemos crear diversas clases a partir de algunos objetivos, diversas actividades y evaluaciones para nuestro día a día con nuestros estudiantes. Además te mostraré de qué manera ChatGPT también te puede ayudar a analizar evaluaciones, analizar resultados, que te dé gráficos para poder evaluar y luego así tomar mejores decisiones. Como te he venido diciendo, ChatGPT te puede ayudar en todas las áreas, pero depende del usuario, cómo es que le demos ciertas órdenes y que pensemos de qué manera puede estar al servicio de nosotros. Para ejemplificar lo que te quiero mostrar, voy a tomar dos OAs del programa de estudio de lenguaje y comunicación de quinto año básico para explicarte el paso a paso de cómo crear estas clases, estas actividades, las pautas y todo lo que conlleva el uso de ChatGPT. Bien, antes de irnos al computador, quiero que quede claro lo siguiente. Como docentes sabemos que tenemos que tener algunas cosas claras. Por ejemplo, el nivel de nuestros estudiantes, cuántas horas me indica el programa de estudio o yo como experto deseo ocupar para pasar estos objetivos, cuánto es el conocimiento previo de mis estudiantes, etc. Porque obviamente si ChatGPT me da algunas actividades que yo como profesor sé que mis estudiantes aún no dominan, es mi deber crear otro prompt para que me dé alguna actividad que efectivamente tenga sentido con mis estudiantes y con mi realidad. Así que, teniendo en claro esto, quiero que me acompañes hasta mi computador para mostrarte cómo hago el paso a paso de generar clases distintas a partir de objetivos de aprendizaje. Creo que el plus que tiene esto de guiarme netamente por el programa de estudios es que incluso te puede servir para tu evaluación docente, porque aquí no vamos a copiar y pegar lo que me dice ChatGPT, porque obviamente eso está cuestionado en la evaluación docente. Cuando hacemos el portafolio y copiamos y pegamos directamente de ChatGPT, hoy en día hay IAs que reconocen cuando un texto está escrito por una inteligencia artificial. Aunque también podemos decirle a ChatGPT que no suene tanto como a inteligencia artificial. Pero en fin, la idea no es fomentar ese tipo de prácticas, sino que utilizar esta herramienta para que nos dé ideas, que es lo que a veces escaseamos por temas de tiempo o por el trajín rutinario de cada día. Así que nos vemos en mi computadora. Hola, ¿qué tal, profe? Bienvenidos a mi computadora. Esta parte del módulo es un poquito más fluida, más orgánica, sin tanta edición, porque quiero mostrarte el paso a paso realmente cómo es que se podría trabajar con ChatGPT en una situación real, digamos, dentro de tu jornada laboral. Aquí estamos entonces con el programa de estudio de quinto año básico, simplemente como ejemplo. Si eres profesor de otra asignatura, la idea es que, obviamente, tomes el programa de estudio que te corresponde. Yo tengo 3 ventanas abiertas acá en mi navegador de Google Chrome, que es el ChatGPT. Esta es una presentación más condensada y donde tengo los puntos exactos que quiero mostrarte. Y este es el programa de estudio. Entonces, supongamos que quiero ir a la unidad número 1 del programa de estudio de quinto año básico y para ver sus objetivos de aprendizaje. Entonces, vamos navegando en este PDF y acá estamos con la unidad 1, ¿cierto?, del primer semestre. Entonces, aquí voy a leer y ya seleccioné, obviamente, de manera previa, el OA3 que dice: leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural, por ejemplo, cuentos folclóricos y de autor, historietas, otros. Y en los indicadores de evaluación sugeridos, tengo que relacionan situaciones de vida cotidiana con personajes o acciones de los textos leídos en clases o independientemente. Mencionan textos y autores que han leído y los temas que abordan. Relacionan aspectos de un texto leído y comentado en clases con otros textos leídos previamente, relacionan las imágenes del texto con lo que sucede en la historia, solicitan recomendaciones de textos similares a los leídos en clase, seleccionan textos para leer por su cuenta y recomiendan textos a otros. El OA3 está relacionado, como pudimos leer, obviamente con literatura, y en los indicadores de evaluación nos mencionan una serie de acciones que, si el alumno los completa, obviamente, diríamos que el OA3 está desarrollado, ¿cierto? Relacionar, mencionar otros textos, etc. Tiene que ver igual con comprensión lectora, al igual que el OA4. Aquí tomé el OA3 principalmente, pero cuando quise hacer las clases del OA3, me di cuenta que en las actividades que me ofrece el mismo programa, si vamos bajando un poquito más, están relacionados ambos, el OA3 con el OA4. Y nos dan 6
cuatro actividades que podríamos utilizar para desarrollar estos objetivos. Todos sabemos que obviamente los ejemplos de actividades son solo sugerencias, no son obligaciones, pero yo me quise basar en esto porque si el programa me lo recomienda, es obvio que están muy relacionados con los objetivos. El OA4, por ejemplo, quiero leerlo completo para que entremos en terreno. Dice: analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, interpretando el lenguaje figurado, expresando opiniones sobre las acciones y actitudes, determinando las consecuencias de hechos, describiendo el ambiente, las costumbres, explicando las características, comparando textos de autores diferentes. Como te venía diciendo, se centra principalmente en los textos narrativos, textos literarios, que pertenecen obviamente al mundo de la ficción. Entonces, ya tenemos definido, o yo definí como profe, que quiero pasar el OA3 relacionado con el OA4, que ambos van directo, ¿cierto?, a lo que es la comprensión lectora finalmente. Y fíjate que en las actividades que me proponen el programa de estudio, tenemos 4, como te venía mencionando. Uno es retrato de un personaje. No quiero leerlo completo porque esto puede aburrirte realmente, y no quiero aburrirte en este curso, quiero hacerlo lo más rápido posible y lo más efectivo. Entonces puedes ponerle pause al video si quieres y lo puedes leer por tu cuenta. Aquí tenemos la primera actividad, que es retrato de un personaje, ponerse en el lugar de un personaje, opinión sobre la conducta de un personaje e interpretación de las imágenes. Si te das cuenta, estas actividades buscan obviamente buscan relacionarse con el OA3 y con el OA4. Supongamos que estas actividades yo las encuentro buenas, sinceramente las encuentro buenas cuando las leí. Sin embargo, creo que obviamente no son pensadas para mi curso, no son pensadas para mi colegio, para mi nivel. Simplemente son actividades genéricas que nos entrega el programa de estudios. Y aquí entonces yo vengo a utilizar la herramienta que te quiero mostrar, que es ChatGPT. Fíjate en esta diapo, que está un poco desordenada, yo lo sé, pero es el caos que se forma en la cabeza de uno, ¿cierto? Cuando quiere, de alguna manera, buscar mejores actividades utilizando ChatGPT. ¿Qué es lo que hice yo? ChatGPT tiene una función que es que yo puedo pegar imágenes. Para yo pegar imágenes en ChatGPT infinitamente, lamentablemente tengo que ser premium. Tengo que pagar ChatGPT, que vale $20. Pero obviamente este curso no es para venderte ChatGPT. Te lo menciono por si te interesa pagarlo y quieres utilizar todas las funciones, digamos, sin límites. Eso fue lo que hice yo. Por eso aquí están pegadas las actividades que me sugería el plan de estudio. Yo copié, pero como un pantallazo, porque también puedo copiar como texto y eso es gratis. Así que no te asustes. ¿Qué fue lo que hice yo? Pegué las imágenes de las actividades, porque ChatGPT las puede leer, y luego escribí un prompt muy básico. Solamente le puse y le expliqué: estas son las actividades que me sugiere el programa de estudio de lenguaje de quinto básico para los OA 3 y 4. Estas actividades. Le expliqué qué es lo que le estaba pegando. Luego yo, con control C más control V, copié textual los OA, porque yo le venía diciendo que estas actividades eran de los OA 3 y 4, y luego les expliqué de alguna manera a ChatGPT, le dije: este es el OA 3 y este es el OA 4, para que entienda. Le di toda la información posible. Y luego le hice la petición y le dije: de lo otorgado, dame 10 ideas similares a las que subí como imagen, pero no tan detallada, solo título y una descripción, guiándote también por los OA y sus indicadores. Entonces lo que hice yo realmente, no quiero mostrarte el resultado porque quiero que lo hagamos ahora, digamos, en directo. Obviamente no estoy transmitiendo esto, pero digamos como en tiempo real. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo que hice yo aquí, pero ahora te lo voy a mostrar como realmente, digamos. Lo que puedo hacer yo es copiar todo esto con control C o sin clic derecho, copiar, y lo pego en ChatGPT. Estoy haciendo lo mismo que hice con el ejemplo mostrado. Ya hay mucho texto ahí, ¿no? Son las actividades. Luego yo dije que puse: estas son las actividades que me sugiere el programa. Ok, entonces yo le voy a poner aquí: estas, no importa, recuerda que si escribes mal o tienes errores de tipeo, la idea es hacerlo rápido, ¿no? Estas son las actividades
que me sugiere, me equivoco harto escribiendo, el programa de estudio de quinto básico el programa de estudio de quinto básico de lenguaje y comunicación a partir de los OA 3 y 4, los cuales son, por ejemplo, no es necesario que le ponga los cuales son, cuando copie y pegue, él va a entender qué son esos, ¿no? Entonces, no voy solo al OA, sino que voy a los OAs y sus indicadores. No te preocupes si sientes que estás escribiendo mucho. Da lo mismo, el GPT puede leerlos. Entonces voy a copiar así tal cual. Copiar. Y los voy a pegar un poquito más abajo. Ojo, lo que yo hago aquí, este es un tip, simplemente un atajo. Si yo pongo Enter, tengo miedo de que se envíe directamente la petición. Yo no quiero enviarle la petición aún, quiero seguir pegando cosas. Entonces aprieto Shift y Enter y puedo ir bajando sin que al apretar Enter se envíe la petición. Miren, voy a apretar Enter y se envía. Yo no quiero eso porque aún no lo termino, ¿cierto? Entonces voy a detener lo que estaba haciendo. Voy a pegar los OA que ya tenía copiado y voy a copiar nuevamente mi prompt. Ahí hay un atajo rápido para copiar el prompt. Y lo voy a pegar donde correspondía. Shift, Enter y así puedo hacer un espacio sin apretar Enter para ir bajando. Espero que se haya entendido lo que estaba explicando. Como te dije, acá hay algunos caracteres que salen como U. Porque ChatGPT no puede copiar esa viñeta, digamos. Entonces, no importa. Que aparezca una U, ChatGPT va a entender lo que le estoy escribiendo. Bien, para resumir entonces lo que estoy haciendo, pegué primero las actividades que me sugiere el plan de estudio. Le expliqué a ChatGPT lo que le pegué. Y estamos acá. Estas son actividades que me recomienda el plan de estudio para el OA 3 y 4, los cuales son. Le pegué también entonces los objetivos. Y ahora, según lo que te venía mostrando antes en la diapositiva, le pedí que me diera más actividades porque las que yo leí ahí no me gustaron tanto. Entonces, o sea, estaban buenas, pero creo que podríamos tener un mayor abanico para tener más posibilidades. Entonces le digo ahora, dame 10 actividades que sean similares a las otorgadas por el plan de estudio y que obviamente tengan relación con los OA 3 y 4. Si te das cuenta aquí, yo aún no he puesto actúa como un profesor. No, porque simplemente quiero tener primero ideas de actividades diferentes. Y también lo otro que puse aquí, porque si le pido actividades capaz que me dé mucho texto y como en la vida real, digamos, no tengo tanto tiempo para estar leyendo tanta cosa que me pueda dar, yo le digo, solo dame títulos y dame una breve descripción de las actividades. Recuerda que si no escribo tan bien no importa porque me va a entender de todas maneras. Bueno, igual lo corrijo. Descripción de las actividades. Y ahí sí, Enter. Y ahí ya le envié mi petición a ChatGPT y mira, esto sucede. Entonces dice, aquí tienes 10 actividades similares a las propuestas por el programa de estudio de quinto básico, todas alineadas con los OA 3 y 4 de lenguaje y comunicación. Entrevista del personaje, maleta del personaje, red social del personaje, historieta alternativa, juicio literario, cartas desde el personaje, mapa del cuento, el diario secreto, comparaciones entre mundos, publicidad del cuento. Si te das cuenta, y de verdad estoy muy contento porque creo que son actividades muy atingentes al OA 4 y al OA 3 y un poco más actualizadas. O sea, te habla de red social del personaje. Crean un perfil ficticio de una red social del personaje, nombre, intereses, publicaciones, amigos, fotos, fomentando la comprensión profunda de su psicología, y de sus acciones. O sea, si te pones a leer bien el OA y los indicadores, claramente tiene que ver con eso. O sea, los niños lo que tienen que hacer en este OA, digamos, es una comprensión lectora.
Y aquí se está centrando principalmente en un personaje y en su psicología, la psicología del personaje. Si nos vamos al plan de estudio nuevamente, te das cuenta que cuando dice expliquen oralmente o por escrito expresiones de un texto leído que usen lenguaje figurado, expresan oralmente o por escrito una postura frente a la acción de un personaje, explican qué consecuencias tiene una determinada acción de un personaje. Entonces, de alguna manera, cuando habla de todas estas acciones, tiene que ver también por cómo piensa un personaje, cómo se desenvuelve. Eh, en los textos narrativos, digamos, hay estas acciones, están, digamos. Entonces el estudiante leyendo los fragmentos va a poder, por ejemplo, hacer cualquiera de estas actividades que te está recomendando ChatGPT porque tienen relación con la comprensión lectora, solo que lo está haciendo de una manera un poco más entretenida. Incluso imagínate que a mí no me haya gustado esto. Yo leo esto que para mí ya está bueno y no me gustó ninguna, le puedo decir, ¿sabes qué? Eres bastante aburrido. Esfuérzate un poco más y dame actividades que conecten con mis estudiantes. ¡Pum! Con ese puro prompt cortito, tenéis toda la razón, compa. Y me habla de una manera bastante informal, pero luego comienza con la formalidad nuevamente y empieza. Cámbiate la gorra, soy el personaje. Cada estudiante se pone la gorra del personaje, imagínate, ya está metiéndole una parte mucho más kinésica, ¿no? Como que no solamente escribir algo, sino que el estudiante puede generar una gorra, imagínate, crear una gorra y que él se lo ponga y ahí empieza a actuar como el personaje. Estatus de WhatsApp o estado de WhatsApp, memes literarios, Instagram del personaje, batalla del personaje, se enfrenta a una batalla de gallos. ¡Wow! Kit de supervivencia. ¿Qué llevaría ese personaje si tuviera que sobrevivir? A lo mejor, ¿qué llevaría en su mochila ese personaje? Podcast del cuento, TikTok literario y en fin. No quiero seguir leyéndolo porque en realidad podemos seguir así durante todo el día. Dame más ideas. Ya, ahora sí, listo. Si te das cuenta que yo no le hablo tan técnicamente, simplemente le digo dame más porque él ya viene entendiendo la lógica de lo que estamos hablando. Informe policial del personaje, reflejo mágico, ya, en fin. No quiero seguir porque, como te digo, podemos estar mucho rato en esto, pero digamos que a mí me gustó, y de hecho, sinceramente me gustó esto, cámbiate la gorra, soy el personaje. Entonces le digo, ahora ChatGPT que me gustó esa actividad, y le digo, desarrolla en profundidad esa actividad, y aquí yo podría darle alguna indicación, ¿no? Considerando que tengo estudiantes TEA, y le pongo el número, 2 estudiantes de mi curso son TEA, digamos, y planifícame esa actividad para desarrollarla en 3 clases. Dámelo en formato de una tabla. Y ahí empezamos. Y ahí te das cuenta, me empieza a planificar, como le dije, en formato de tabla. Entonces, lo hace resumidamente, obviamente, pero yo después podría decirle, ¿sabéis qué? No me quedó algo tan claro de la clase 1 y le pido que me dé, por ejemplo, cómo puedo realizar eso que me está pidiendo. Pero es cosa de ir leyendo y cosa de ir preguntándole a ChatGPT si hay algo que no he entendido, por ejemplo, de lo que me ha dicho. Leamos la clase 1. Dice, clase 1, objetivo específico. Identificar y describir el personaje principal de un cuento leído en clases. Actividades, lectura guiada del cuento. Subrayado de frases que describen al personaje individual o en grupos. Ficha del personaje. Nombre, edad, acciones, etc. Recursos, texto impreso adaptado, ficha impresa para completar, colores, resaltadores. Adecuaciones para estudiante TEA. Texto con pictogramas si es necesario. Apoyo visual con imágenes del personaje. Trabajo en dupla con compañero guía. Y la evaluación es participación en la lectura y completación de la ficha de ayuda si se requiere. Entonces ya tengo la clase 1 bien armada, pero digamos que esto está muy general, ¿no? Entonces copio y pego eso que me dice y le digo a ChatGPT, por ejemplo, dame un buen inicio para la clase 1. Que yo lo copié y le pegué, pero si le hubiera dicho simplemente eso, también me entendería. Porque, como te digo, es conversacional, es dialógico.
ya sabe lo que le estoy preguntando porque ya vengo hablando todo el rato con respecto a este mismo texto, o a este mismo contexto, mejor dicho, a esta petición que le hice. Entonces, si yo le digo solamente, dame un buen inicio para la clase 1, ahí empieza. Inicio 1, cambio de la gorra, 10 a 15 minutos, él lo calcula. Activar conocimientos previos sobre los personajes, paso a paso. Ambientación. ¿Quién soy? Comienza la clase entrando con un sombrero, gorra o accesorio extraño y actúa brevemente como si fueras un personaje misterioso. Puede ser exagerado o gracioso. Hola, soy alguien que vive en un bosque, me gusta visitar a mi abuelita y uso una capa roja. Entonces, claro, ahí toma como un cuento clásico, ¿no? Que es Caperucita Roja, suponiendo que tú vas a entrar con un gorro rojo o algo que te tape, digamos, la cabeza, ¿cierto? Que sea rojo, diciendo información sobre Caperucita Roja para que los estudiantes puedan también conectar con eso. Luego hay otra que dice conexión emocional. Los personajes también sienten. Escribe cosas en la pizarra. ¿Qué cosas puede sentir un personaje? ¿Creen que los personajes sienten como nosotros? ¿Alguna vez un personaje te dio pena, rabia y no tienes por qué ligarlo, obviamente, a la lectura, a la literatura, que es algo que probablemente los estudiantes no estén tan familiarizados? Quizás, porque va a depender de tu curso, puedes tomar un videojuego, puedes tomar una película, en fin. Ahí cada uno de nosotros es experto de pronto en ver qué cosas puede a nuestro estudiante gustarle. Y te das cuenta, te da 3 actividades que podrías tú entonces emplear, y si no te gustó ninguna, puedes decirle dame otros 5 inicios, y así estaríamos toda la tarde, como te digo, que ChatGPT nos ayude con actividades. Yo acá en la diapositiva lo había hecho este trabajo previamente, y aquí había mejorado el prompt para que quizás fuera un poco más exacto ChatGPT cuando me diera esta información, y yo le puse, dame 10 ideas, para no poner esto, formulé mejor el prompt y sería, dame 10 ideas de actividades breves para estudiantes de quinto básico similares a las que aparecen en el programa de estudio de lenguaje para los OA 3 y 4. Las ideas deben tener solo un título y una breve descripción tomando como base los indicadores de logro y enfocándose en la comprensión de textos narrativos. Acá hay algunas recomendaciones, siempre entregar ejemplo, pegar la imagen, como te dije yo, pero también puedes copiar y pegar el texto, es lo mismo. Y esto me lo dio la otra vez que hice este ejercicio. Me dio ideas como detectives literarios, cartas desde el personaje, ranking de personajes, historias cambiadas, entrevista imaginaria, comparación de cuentos, recomendaciones de lector a lector, mapa del cuento, juego de emociones, cómic de la historia. Me pregunté, si le doy libertad, si no le digo que se guíe tanto por las actividades que hizo el programa de estudio, y me dio estas otras actividades que son playlist del personaje, emoji story, meme del cuento, casting literario, filtro de TikTok literario, caja del tesoro, y en fin, no los voy a leer toda rapidito porque no te quiero aburrir, sino que entiendas que me puede dar muchas actividades, y de esas muchas actividades que me dé, obviamente yo me voy a quedar con una o con dos, y esas las puedo ir desarrollando de manera mucho más detallada para saber cómo emplearla en mi quehacer pedagógico. Entonces, esta es la forma en cómo podemos tomar un OA y guiarnos netamente por el programa y que se adecúe para que, por ejemplo, como te dije en algún momento, en tu evaluación docente puedas usar estas actividades, porque finalmente lo que vale ahí es cómo las voy desarrollando como docente. Entonces, aquí ya tenemos muchas ideas para poder aplicar en nuestras clases. De una actividad podemos sacar 3 clases o 4 o no sé, realmente lo que tú consideres como docente que te van a hacer falta para poder pasar ese objetivo finalmente. Bueno, yo por ejemplo escogí el playlist del personaje. La actividad, el playlist del personaje, los estudiantes crean una lista de 3 canciones que representen los sentimientos o acciones de un personaje, justificando cada elección con ejemplos del texto. Desarrolla la empatía y análisis emocional. Ahora desarrolla la idea de esta actividad que has propuesto. Eso fue lo que le dije yo a ChatGPT. El playlist del personaje. Los estudiantes crean una lista de 3 canciones que representen los sentimientos o acciones de un personaje, justificando cada elección con ejemplos del texto. Desarrolla empatía y análisis, con lujo de detalle y dividido en 4 clases. Y aquí está, me dice que en la clase 1 explora el personaje, en la 2 conectan con la música, en la 3 crean el playlist y en la 4 presentan y reflexionan. Está súper resumido, pero yo podría ir detallando cada clase si es que quiero aplicarla realmente. Voy, tomo la clase 1 y le digo desarrolla el inicio, desarrollo y cierre de la clase, o
Si es que tengo otra estructura, otra secuencia didáctica, también la puedo hacer según la secuencia didáctica que yo maneje. Y aquí, como te digo, me desarrolló la clase 1 explorando el personaje. El objetivo de la clase es comprender en profundidad el personaje escogido del cuento leído en clases. Las actividades: lectura y relectura guiada del cuento, 20 a 30 minutos. Eligen un personaje principal del cuento leído en clases. Vuelven a leer en grupos pequeños los fragmentos donde aparece el personaje. Análisis del personaje, 30 minutos. Usan ficha de trabajo para identificar emociones que experimenta, acciones más importantes, cambios que vive la historia, palabras o frases que lo describen. Socialización, 15 a 20 minutos. Cada grupo comparte lo más relevante sobre su personaje. El docente orienta y corrige ideas erróneas. Aquí ChatGPT me dijo que los estudiantes usan una ficha de trabajo, pero entonces yo tendría que hacer esa ficha, ¿cierto? Obviamente, porque él no me dio la ficha. Pero también podría decirle que me la dé. Y fue lo que hice yo y le dije: crea una guía básica de la actividad que me está pidiendo, porque en la clase 1 me dice que tengo que usar una ficha, pero no me la dio. Entonces le digo: dame esa ficha. Y ahí entonces ChatGPT, esto lo copié textual de ChatGPT, y aquí tenemos la guía que ChatGPT me creó. Dice: lee atentamente el cuento, y luego empieza a preguntar cosas a los estudiantes. ¿Qué emoción experimenta el personaje? Usa caritas que representen cómo se sienten, etcétera. Después las acciones, después los cambios y después las palabras o frases que lo describen. Obviamente esto es una guía muy básica y uno podría ir mejorándola, pero como te digo, ya tienes una base muy sólida, una base que te va a permitir entonces ir creando clases más rápido y no estar todo un día pensando en qué puedo preguntarle o de dónde puedo partir. Obviamente, si no te gusta, puedes pedirle a ChatGPT que te la cambie. Dile: no me gustó la guía, la encuentro muy básica, los estudiantes la van a terminar en 15 minutos, entonces pídele algo más avanzado. Y fue lo que hice yo, y ahí me dio algo un poco más estructurado y que a los estudiantes les llevara un poco más de tiempo. Por ejemplo, en las acciones dice: acciones más importantes que realiza el personaje. Escribe lo que hace el personaje y por qué es importante en la historia. Usa viñetas si lo necesitas. Y luego, en la guía avanzada, pregunta lo mismo, pero también le dice cómo afectan a la historia. Si el personaje, por ejemplo, salió al bosque, ¿qué consecuencia tuvo? Si habló con el lobo, ¿qué consecuencia tuvo? Eso también ChatGPT lo piensa, lo pone ahí para que la guía sea un poco más larga y no sea tan rápida o tan básica finalmente. Entonces, va a depender de ti cómo vas a utilizar esta herramienta y cómo puedes pedirle ayuda a ChatGPT para que te ayude a complejizar esta guía o si quieres adecuarla. Entonces, aquí ya tenemos las actividades que te da ChatGPT, la clase, ¿cierto? Y pedirle los instrumentos de evaluación para que los estudiantes trabajen en la clase y puedes, como también te dije, hacer que se complejice un poco más, en este caso de esta guía que estaba muy básica y aquí la complejizó un poquito más. Ahora quiero presentarte intentos de diseño gráfico de una guía, pero que lamentablemente fracasamos. Yo le dije a ChatGPT, con la versión premium, obviamente, que me creara la guía, pero como una imagen. Y no está tan mal, pero no está tan exitosa. Así que esta parte no quiero... Solo quiero decirte que podría utilizarse, y estoy seguro que en algunas generaciones de guía de ChatGPT más adelante van a poder realizarse, yo creo, de manera muy buena estas guías, pero por ahora aún no se puede hacerlo tan perfecto, porque si te das cuenta tiene problemas como de acentuación, tildó la S ahí, o por E, ahí tendría que decir por qué, ¿cierto? Se equivoca muchas veces en los textos, pero creo yo que es una herramienta poderosa que se podría desarrollar y yo creo que en algún tiempo va a estar disponible para que podamos utilizarla. Luego yo pongo instrumento evaluativo. Supongamos que quiero evaluar de manera muy minuciosa la actividad 1, que obviamente no estamos obligados, pero imagínate que sí, para este ejemplo. Entonces yo aquí pongo una pauta de cotejo que le pedí a ChatGPT. De hecho, quiero también pedirle ahora del ejemplo que estaba haciendo en vivo, que me cree una pauta de cotejo para esa actividad de cámbiate la gorra. De la actividad cámbiate la gorra, soy el personaje. Supongamos que ya hice la actividad de inicio, qué sé yo, y quiero evaluar
esa actividad. Entonces le pido la pauta de cotejo, que sea simple y funcional, y me la va creando con algunos criterios de evaluación y niveles de logro. Identifica nombre y características, describe emociones, utiliza el lenguaje en primera persona, responde preguntas. Obviamente eso yo a mis estudiantes se los menciono antes de hacerle la actividad porque es lo que les voy a evaluar y para que ellos sepan realmente qué cosa les estoy evaluando. Entonces, tenemos también aquí los instrumentos de evaluación que me van a permitir observar, ¿cierto?, el desempeño de mis estudiantes. También te entrega una escala de notas, una escala de evaluación. Y si no lo hizo, tú puedes decirle, ¿sabes qué? No me diste. ¿Cuál es la escala de notas? Me dice que en Chile, me explica que en Chile, digamos, cuál es la escala de notas, porque fui yo muy impreciso, ¿no? Pero después me dice cómo se relaciona con la pauta, y ahí entonces él hace la relación, ¿cierto?, de cómo en el fondo se relacionaría con esta pauta de cotejo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, claro, 7 puntos, digamos. Así que esa, digamos, es una forma también de utilizar ChatGPT para que me dé estos instrumentos que son bien valiosos y a veces nos quitan mucho tiempo. Y finalmente, como te dije, te quería mostrar unos análisis de resultados que hice. Yo tomé una lista ficticia y le puse notas al azar. Si te das cuenta, son 11 estudiantes. Yo sé que en la sala de clase hay muchos más, pero solamente con fines de ejemplificadores hice esto para graficar de qué manera también podría ayudarnos a crear gráficos y analizar, por ejemplo, las notas de mis estudiantes. Entonces yo subí esta, copiar y pegué en ChatGPT, pero también lo puedo hacer manualmente, recuerda. Creo que ahí sí, en todo caso, es un poco más difícil, pero igual se puede. Con paciencia, obviamente, podría hacerlo. Aquí yo simplemente copié y pegué el pantallazo y era más rápido, obviamente. Entonces, repito, pegué esto y ahí le dije a ChatGPT que me haga un análisis cuantitativo, ¿no? Y él generó una tabla nueva y me dice, el promedio del curso es un 5.3, la nota más alta es un 6.5, la nota más baja es un 4.5. Y claro, obviamente porque aquí, por ejemplo, Bianca Silva tiene un 6 y un 7, su promedio sería un 6.5. Y acá, por ejemplo, Oscar tiene un 4 y un 5, y esa sería, digamos, la nota más baja en promedio, ¿cierto? Cantidad de estudiantes aprobados, 11, porque ninguno en realidad tiene un rojo. ¿Se das cuenta? Todos tienen sobre 4. Cantidad de estudiantes reprobados, 0, no hay. Luego le dije a ChatGPT que me hiciera un gráfico de estas notas. Si te das cuenta, acá lo hace. Aquí pone la cantidad de estudiantes que tienen, por ejemplo, un 4 o 5. Hay 3. Cantidad de estudiantes que tienen un 5, hay 2. Cantidad de estudiantes que tienen un 5.5 y así. Esto lo puede ir haciendo obviamente con muchos más datos, porque es capaz de leer muchos más datos y analizar muchos más datos. Entonces ya te mostré de qué manera podemos tener una actividad con ChatGPT, muchas actividades, si es que no me gustó ninguna. Luego, cómo de esa actividad podemos sacar algunas clases, que me dé el detalle, que me entregue eso que me pide que los estudiantes realicen, por ejemplo, una ficha de trabajo, material didáctico, complejizarla un poco más. Intentamos que hiciera la guía en imagen, pero no le fue muy bien. Instrumentos para poder evaluar, ¿cierto?, estos materiales didácticos que me entrega el mismo ChatGPT, y luego analizar los resultados. Como te digo, yo sé que en el día a día no estamos evaluando una guía así tan minuciosamente, haciéndole un análisis así de sofisticado, digamos, a cada tarea, pero más que nada te di el ejemplo para que sepas que si hay una prueba importante, a lo mejor que si quieres tú que ChatGPT lo analice, lo puede hacer y te da gráficos y te da información bastante valiosa y resumida para que tú tengas una fotografía un poquito más real de tu curso en cuanto a sus contenidos y en cuanto al proceso de avance en su enseñanza-aprendizaje. Así que esto es bastante interesante. Y lo otro, por ejemplo, que te quería mencionar es que podemos separarlo por ítem, por ejemplo.
Ítem 1, los estudiantes tuvieron 5 puntos. Ítem 2, 2 puntos. Y después decirle a ChatGPT que te diga de qué manera puedes reforzar esos ítems en los que los estudiantes estaban fallando. No lo hice aquí, solo quiero dejártelo como idea para que puedas tú también realizarlo y ocupar ChatGPT y sacarle todo el potencial que tiene esta poderosa inteligencia artificial. Espero que esto te haya servido y que veas que es rápido y es fácil de hacer, pero obviamente hay que también entregarle tiempo, pero puedes acortar mucho más los tiempos que te demoras tú, tal vez repitiendo las actividades, o tal vez estás haciendo actividades que has hecho por muchos años y ahora quieres innovar. Esta es una excelente forma de hacerlo. Así que eso, profe, desde mi computadora me despido y volvemos al set. Muy bien, profe. Espero no haberte mareado con toda la información que pude darte y espero que realmente le encuentres sentido a lo que te mostré, ya que esa es la idea de este curso. No llenarte de más trabajo, sino que el trabajo que realizas lo puedas hacer de mejor manera, ahorrando tiempos que a veces perdemos porque la musa anda media dormida. Y la actividad de este módulo creo que es la más importante de este curso y aquí quiero que apliques todo lo que te he intentado transmitir. Primero entonces vas a tener que elegir un OA de tu asignatura. Pídele a ChatGPT una planificación de 3 clases a partir de ese OA. Aquí va la tarea un poquito más complicada y es que generes un prompt que pueda entenderte ChatGPT y que te sirva a ti dentro de la realidad de tu curso. Podrías, por ejemplo, decirle que la clase 1 sea de introducción, que te dé un juego, una actividad lúdica para enganchar con el curso o una dinámica distinta quizás a la formalidad que requieren los contenidos. Eso va a depender de tu creatividad y cómo puedas generar ese prompt, ese amado prompt. Yo te aconsejo que le pidas 3 clases, pero que te las resuma para que tú puedas ir leyéndolas y ver de inmediato si sientes que te van a servir o no. En caso de que sientas que no te sirvan, vas y le pides 3 más, 3 más, 3 más, hasta que te convenza alguna, porque la idea es que esto te ayude y no sea simplemente un copiar y pegar, como te he venido diciendo a lo largo de este curso. Una vez que te genere las 3 clases, me gustaría que te centres solamente en una y es desarrollarla a cabalidad. Pídele para esa clase 10 actividades distintas, léelas y si no te gusta ninguna, puedes pedirle 10 más. Y si por alguna razón tampoco te gustó ninguna, puedes pedirle 20 más. En fin, la cosa es que elijas una que a ti te agrade y que, repito, sientas que se adecúa a la realidad de tu curso. Cuando sientas que de esas actividades, que ojalá sean resumidas, una te guste, esa la desarrolles de mejor manera y le pidas a ChatGPT que te la detalle. Luego, obviamente, vamos a necesitar un instrumento de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar esa actividad? Y aquí puedes utilizar cualquier instrumento de evaluación que a ti te guste. Puedes pedirle una pauta de cotejo, una pauta de observación, una rúbrica en el mejor de los casos, o incluso pedirle a ChatGPT que te mencione otros instrumentos de evaluación que a lo mejor no manejas habitualmente. También puede hacer ese trabajo. Finalmente te voy a pedir que fantasiemos y que cojas una lista de estudiantes. Dentro de esa lista de estudiantes quiero que inventes calificaciones del 1 al 7. Eso lo puedes hacer de manera azarosa. Simplemente quiero que veas de qué manera puedes pedirle a ChatGPT que analice esos datos. Aquí podríamos ponernos más creativos y más detallistas y, por ejemplo, decirle: este es el OA que evalué, estos son los indicadores y del ítem 1 están relacionados con estos indicadores. El ítem 2 está relacionado con estos indicadores. Darle el puntaje que tiene ese ítem, la ponderación de cada pregunta o respuesta, darle los resultados de tus estudiantes por ítem y que ChatGPT haga lo suyo. Puedes pedirle recomendaciones para trabajar esos ítems, cómo reforzar esos ítems, y ahí tenemos otra manera de ocupar ChatGPT en nuestra práctica cotidiana. Sé que esto es la manera ideal y no es la práctica que realmente hacemos día a día porque demandaría demasiado tiempo, aún teniendo ChatGPT como compañero. Pero te lo menciono porque puede serte muy útil en algunos casos, tal vez con alguna prueba o trabajo que realmente requiera un análisis profundo. Y obviamente también te puede servir para tu evaluación docente. Así que ya sabes, profe, como te he intentado hacer ver, ChatGPT no solo te da ideas, también puede ayudarte a estructurar tu contenido pedagógico con clases, evaluaciones y análisis completos. Eso sí, recuerda que tú eres el mayor filtro que existe. Como hemos venido diciendo, no es para reemplazarnos, sino para potenciar nuestras habilidades. Así que hasta aquí llega el módulo 4 y nos vemos en el último módulo, que es un poco más cortito y breve, pero igual de importante. Nos vemos allá.